Bienvenidos al Foro de Agilidad. En 2 minutos vamos a estar comenzando. Muchas gracias. Bueno, arrancamos, vamos arrancando. Buenas tardes a todos. ¿Cómo les va? Bueno, gracias por sumarse. Todavía están sumando algunas personas más. Así que bueno, gracias a todos por eh, volver a compartir, volver a tomarse este tiempo bueno, intentar darle y seguir dándole continuidad a nuestro foro de agilidad. Bueno, este foro que ya lo venimos, estamos en nuestra segunda iteración. Empezamos allá por mitad de año, fines de julio, principios de agosto. Hicimos la primera iteración del foro. Estamos con nuestra segunda iteración hasta más o menos mediados, casi fines de diciembre. Así que bueno, esperamos contar y seguir contando con ustedes. Y bueno, nuevamente gracias por sumarse. Bueno, este foro que lo venimos llevando adelante con bueno, un grupo eh, fantástico de coach que tenemos, de personas que tenemos en Práctica, que bueno, un poco están ahí viendo en pantalla todos los que hacen posible que este foro siga adelante. Así que bueno, si querés ahí, Guille, no sé si estás proyectando, avancemos un cachito con, con la presentación. Bueno, en el día de hoy vamos a arrancar a tomar otra nueva charla. Las charlas, eh, bueno, están disponibles, todo lo que fuimos generando está disponible en el canal de YouTube, eh, en Practia.global, lo pueden encontrar ahí, las sesiones que generamos tanto a mediados de año como las que empezamos desde hace 2 semanas. ¿eh? Así que bueno, ahí en Práctica Global lo pueden revisar, lo pueden ver, lo pueden compartir. Hay un mail también que vemos ahí en pantallita, agilidad-ar@practica.global.
nos pueden escribir ahí si están interesados en tomar o que charlemos sobre algún tema puntual, así que también los invitamos a que bueno, nos escriban, y si quieren darnos algún feedback más allá del que nos pueden dar al final de cada una de las charlas, también es bienvenido. ¿Eh? Así que bueno, nuevamente gracias, y bueno, en el día de hoy vamos a trabajar el tema de Management 3.0. Vamos a tratar de, algo hablamos durante agosto. Vamos a darle un doble clic, hoy vamos a darle profundidad a este tema tan importante para la gestión, ¿no? No solamente tenemos que hablar de agilidad como los marcos o algunas prácticas en particular, sino también qué pasa con las personas que tenemos que transitar este camino de adopción, de agilidad, y cómo desde los líderes de determinados lugares poder justamente gestionar a las personas, básicamente. Bueno, hoy tenemos a Agus, a Guille y a Sergio, que nos van a dar un poco de esta detalle, de este doble clic que vamos a hacer al Management 3.0. Así que bueno, gente, adelante ustedes, que son los expertos en este punto. Gracias, Martín. Bueno, Gracias. yo soy Agustina. Trabajo como business partner en Practia. Vengo del mundo de los recursos humanos y bueno, acercándome a la agilidad desde hace un tiempo. Así que bueno, hoy feliz de estar acá con ustedes. Guille. Buenas tardes a todos. Yo soy Guillermo Jacobson y trabajo en Practia en la línea de gestión de proyectos y en la línea de agilidad. Me formé también como coach ontológico y luego seguí con el máster en programación neurolingüística y trabajamos con equipos, liderando equipos ágiles, y les vamos a contar un poquito la experiencia y cómo aplicar Management 3.0 a lo que tiene que ver con liderazgo y cultura en agilidad. Me presento yo Sergio. entonces, yo soy Sergio Sandoval, estoy en práctica hace bastante, unos cuantos años, por ahí con mayor experiencia en lo que es gestión de proyectos, ahí junto con Guille, pero en los últimos años empezamos a transitar este camino de la transformación, de ser coach agile, de experimentar lo que es hacer que los equipos trabajen de manera diferente, de transformar un poco a las organizaciones y a las personas que la componen. Así que acá estamos. Buenísimo. Arrancamos entonces. Bueno, vamos a contarles un poquito de qué trata la charla de hoy de Management 3.0. Y para eso vamos a arrancar hablando un poquito de management en general, para reflexionar un poco cuál es la historia del management que se viene transitando en los últimos años y cómo fue cambiando. Nosotros nos vamos a basar en el libro de Jürgen Apelo de Management 3.0 para contarles un poco esta teoría. Y ahora esta clasificación que vamos a ver de los estilos de liderazgo y management tienen que ver con esto que habla Apelo en su libro. No es una clasificación universal, sino que vamos a usar la de Management 3.0 para describir un poco la evolución del management. Podemos hablar de Management 1.0, que es el management tradicional, que tiene que ver con este estilo de liderazgo más piramidal, con la jerarquía y basado básicamente en el control, donde los líderes tienen mucho de monitorear y controlar, asociado a la filosofía o el modelo taylorista de las partes como engranajes. Evolucionamos al Management 2.0, que sería la época de los gestores, hacer las cosas correctas pero incorrectamente, porque todavía sigue preponderando mucho el tema de las jerarquías y nos enfocamos más a los procesos. Entonces pasamos a Management 3.0, a hacer las cosas de otra manera, en donde se ve en general la apertura de las compañías. ¿Qué quiere decir? Que vemos al sistema completo. Fíjense que hablamos de todos los roles involucrados, los trabajadores, los clientes, consumidores, los proveedores, todos los stakeholders,
y donde vamos a empezar a ver cómo tomamos diferentes decisiones y de una manera más horizontal y distribuida. Vemos a la organización en una forma más de red o de telaraña, más sistémica, donde tenemos conciencia y consideración de todas las variables y cómo se relacionan las variables y las múltiples variables en un sistema complejo. Entonces, desde Management 3.0 podríamos definir que el management en realidad es generar el contexto para que las personas sean capaces de realizar estas acciones. Y el rol del líder es, en este caso, hacer crecer y nutrir al sistema completo. Por eso hablamos siempre de una noción más sistémica cuando hablamos de Management 3.0. Management 3.0 tiene que ver mucho con sistemas complejos, con complejidad, en cómo abordar esa complejidad y cómo hacer crecer el sistema para que las personas florezcan. Liderar y diseñar el sistema de acuerdo al propósito, es decir, al norte de la organización. Trabajamos mucho con teoría de la complejidad y teoría sistémica. Es decir, que la mirada va más desde la motivación de las personas que desde el control, que es la mirada anterior. Guille, te voy a interrumpir un segundo Sí. antes de que presentes a Martí. Tenemos una sección de preguntas y respuestas donde pueden ir, mientras vamos charlando, dejando preguntas, y también, si no, en el chat. Ahora les vamos a ir después pasando algunas cosas, así que esténse atentos al chat también, y ahí también pueden dejarnos preguntas. Cerrado. Gracias, Agus. Bien. Entonces ahora sí, presentamos a Marty, que es la mascota de Management 3.0, y Marty es como un monstruito de 6 ojos, donde cada uno de esos ojos es un eje, el que vamos a abordar hoy. Management 3.0 se da en general en un workshop de 2 días, y nosotros tenemos 45 minutos hoy para trabajar, así que vamos a ver un resumen bastante acotado de estos 6 ejes, pero queremos dedicarle toda la sesión a Management 3.0 para que ustedes se puedan llevar herramientas concretas para que puedan empezar a utilizar. Y otro aviso, ya que le estamos enviando, es que vamos a utilizar una herramienta que se llama Menti. La pueden ir accediendo desde su celular o del navegador de su notebook en www.menti.com, y cuando lleguemos a ese momento le vamos a pasar el código para acceder, así podemos contribuir y colaborar, participar entre todos. Bien, entonces, volvemos a Marty, que nos describe los 6 ojos de Management 3.0, y empezamos por el primero, que tiene que ver con energizar a las personas y motivar. El segundo, vamos a hablar de equipos, cómo hacer para empoderar a los equipos, vamos a hablar de delegación y cómo hacer que los equipos trabajen desde la autoorganización. Desarrollar competencias de las personas para que puedan realizar su trabajo, alinear restricciones, que tiene que ver con la cultura organizacional, escalar la estructura de la organización, y el ojo del medio, que es la mejora continua de todo. Entonces arrancamos, Agus, por energizar y motivar. Bien, el primer punto se refiere a esta pregunta, ¿no? ¿Qué es lo más importante de la organización? Y bueno, en este foro, y creo que muchos vamos a coincidir en que las personas, ¿no? Entonces, un poco este primer punto tiene que ver con qué nos pasa a las personas en el trabajo. Si querés avanzar, Guille, yo les voy a compartir también en el chat 2 links. Hay una aplicación que es esto que ustedes ven celeste ahí, que se llama, ahí les pasé, digamos, se trata de Management 3.0, y básicamente una de las herramientas que Management 3.0, como decíamos antes, es un conjunto de herramientas y prácticas, y además de una filosofía, ¿no? Entonces, una de las herramientas que ustedes van a encontrar en esta aplicación, les pasamos link a Android y a Apple, es el Kudo Cards. Y lo primero que queremos decir es: felicitamos, agradecemos, decimos cosas buenas en el trabajo a las personas con las que trabajamos. Como líderes, a nuestros equipos, lo hacemos
como pares, a nuestros compañeros, lo hacemos, a nuestro líder, ¿le damos alguna vez algún feedback positivo o solo vamos con quejas? Entonces, bueno, el primer pasito es los kudos. Los kudos son tarjetitas, en la aplicación van a ver que ustedes ponen el nombre de la persona, qué le quieren decir, y se lo envían, por ejemplo, por WhatsApp. Y bueno, es la primera de las cosas que les queríamos decir. Registramos al otro, entendemos lo que le está pasando cuando hace un trabajo. Bueno, háganlo y fíjense qué pasa, sería la consigna. Así que esa es la primera herramienta que les quería compartir. Avancemos, porfa, Guille. Genial. Y por favor, por supuesto, si tienen algo que agregar, chicos, que no sea un monólogo. Bueno, ¿cómo motivamos a las personas o cómo podemos mejorar el compromiso? Son las preguntas que nos hacemos en todas las organizaciones y lamento decirles que hasta que no y no trabajemos distinto, nos vamos a seguir preguntando estas mismas cosas. Algunas otras preguntas que quizás, Guille, avanzamos. Típicas preguntas relacionadas con el mundo del trabajo. ¿Cómo motivo a la gente? ¿Cómo cambio la cultura de la organización? ¿Cómo cambio la mentalidad de los gerentes? ¿Cómo hacer que los equipos asuman su responsabilidad? Bueno, preguntas que seguro se hicieron con alguien esta semana. Bien, pero a lo que queremos ir nosotros es que primero, bien como en el avión, que hay que primero usar la máscara nosotros y después ayudar a los demás, empecemos por nosotros mismos, ¿no? En vez de tanto preguntarnos, y bueno, un poco estas preguntas tenían que ver con cómo cambiamos a los otros, empecemos a pensar en nosotros mismos. Antes de querer cambiar el mundo, demos 3 vueltas por nuestra casa, como dice este proverbio chino, y fijémonos qué actitudes y qué comportamientos nosotros estamos teniendo en el mundo del trabajo que puedan hacer que las cosas sean mejor o peor para mí y para los demás. Y ahí hay algo en esto de la motivación, que es ¿qué nos motiva a nosotros y qué motiva a los demás? ¿No? La pregunta. Entonces, el compromiso, en esto de motivación, no sé si han escuchado estos conceptos de motivación intrínseca o extrínseca. La intrínseca tiene que ver conmigo, con qué cosas a mí me motivan en mi día a día y en mi vida, y la extrínseca tiene que ver con factores externos que me ayudan a mantenerme motivado, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuál es la respuesta a esto? El compromiso de las personas, ¿es intrínseca o extrínseca? Y bueno, básicamente, y sobre todo en los trabajadores del conocimiento, la motivación es intrínseca. Nosotros tenemos que estar motivados con lo que hacemos, tenemos que encontrar un propósito y un sentido a lo que hacemos todos los días, porque si no, realmente puede ser que no seamos felices en lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, básicamente hay más probabilidad, como bien dice acá, podemos, digamos, nosotros en las organizaciones no vamos a motivar extrínsecamente a las personas, pero sí podemos generar algunas condiciones que hagan que esas personas se encuentren, como decía antes, que su propósito se está cumpliendo más allá de lo, digamos, de lo externo, ¿no? Entonces, ahí avanzamos nuevamente. Les queríamos traer también una invitación a ver este video de Dan Pink. Dan Pink es autor de 2 libros, Drive y bueno, el otro que habla también de motivación. Y básicamente lo que dice es que las personas que están motivadas intrínsecamente les va mejor que aquellos que solo buscan recompensas, porque tienen un motor interno, ¿no? Y hay 3 variables de las cuales habla Pink en Drive, que está muy bueno, que tiene que ver con autonomía, maestría y propósito. La autonomía es, yo estoy más motivado cuando puedo decidir sobre mi trabajo, cuando puedo decidir sobre mi vida de alguna manera, cuando no siento que los otros manejan mi destino. La maestría tiene que ver con el conocer, con el saber que lo que yo estoy haciendo, digamos, tengo la autoridad para, la autoridad y el conocimiento para poder desarrollar mis tareas, y el propósito, bueno, un poco lo vine diciendo, que es con qué me conecto, qué me motiva, qué vibra en mí para yo estar haciendo esto, ¿sí? Nada, los invitamos a ver la charla, que es cortita y está realmente muy buena. Así que bueno, segunda herramienta que les dejamos para que se lleven de tarea. Para Sí, ver. Pregunto, Agus, Agus. acá. ¿Eh? No, te iba a Dale, hacer una dale. pregunta. No, Sí. una pregunta así simple. Es como que el desafío, si te entiendo bien, o ayúdame a interpretarlo, es conocer a las personas y buscar ese balance de qué quiere la persona y cómo Muy alineo eso bien. con el propósito de mi organización. O sea, que mi organización Perfecto. le dé motivos más allá de una recompensa económica, que es lo que mencionaba recién. Exactamente. Alinearse con Vamos, ¿eh?
la ecología, si estamos alineados con la ecología, alineados con beneficencia, si es que esa persona tiene algún interés por ese lado, con la tecnología, con cambiar el mundo, ¿no? Si pensamos en Google y estas grandes empresas también. Guille, ibas a decir algo. Sí, Perdón. sumando a lo que dice Sergio, cuando hablamos de motivación intrínseca o extrínseca, no queremos decir que la motivación externa es mala. Depende de la persona y depende del momento que está transitando la persona en ese momento. Tal vez justo está, no sé, ahorrando para comprarse una casa. Entonces, claro que en ese momento, para esa persona, la motivación extrínseca, por ejemplo, recibir un aumento económico, un bono, todo lo que sea, va a contribuir con su motivación. Simplemente lo que estamos empezando a echar luz en todo esto es poder entender que cada persona es diferente, que en diferentes momentos de la vida a las personas la motivan cosas diferentes y cuáles son estos factores que influyen en la motivación, ¿sí? Y si querés ahora avanzamos, Agus, y empezamos a Dale. charlar de Movie Motivators. Claro, tercera herramienta que queremos traer hoy y que también está en la aplicación que les compartimos antes son las Movie Motivators. Esto cuando nos veíamos para los talleres imprimíamos las tarjetitas y cada uno se llevaba su set y básicamente el juego tenía que ver con que cada uno ordene sus motivaciones, ¿no? Estatus, relaciones, libertad, maestría, poder, objetivos, y que podamos primero reflexionar sobre nosotros mismos, sobre digamos, cuáles son mis prioridades a nivel motivación, ¿no? Entonces yo ahí voy a comprender que de repente si esta organización o este puesto maneja otro nivel de prioridades, quizás no soy la persona para eso. Y por otro lado, después nos sirve adentro de los equipos para encontrarnos como líderes, por supuesto, y como pares también, donde de repente compartimos en el equipo nuestras imágenes y nos damos cuenta que a todos nos motivan cosas diferentes o en distintos niveles o volúmenes. Entonces, como líder, yo tengo que identificar si hay alguien que lo motiva el objetivo versus alguien que lo motiva el poder o alguien que lo motiva la libertad. ¿Sí? Y entonces a partir de eso, ahí es un poco lo que decía Sergio, como yo conociendo esto empiezo a generar las condiciones para que cada una de esas personas en su singularidad empiece a encontrar un camino de motivación propia en el equipo o en la organización donde está. ¿Ibas a agregar Agus, algo, Guille? sí, tenemos algunas preguntas que me parecen muy interesantes de la gente en el Bien. chat, que dice, por ejemplo, Ivana pregunta, ¿qué pasa si descubrimos que la motivación intrínseca de la persona no coincide con lo que la organización necesita o con la cultura de la organización? Bien, personalmente creo que primero hay que descubrirlo, así que esta es el primer llamado, la primera invitación. Muchas veces creo que no lo sabemos eso dentro de los equipos, creemos que todos se ajustan a lo que nosotros necesitamos. Y una vez que lo descubrimos, básicamente lo que propongo es hablar con esa persona y entender si vamos encontrando algunos puntos en común. La verdad que si esa distancia y a nivel valores, y bueno, hay un tema de inclusive de valores que no lo vamos a ver tanto hoy, pero que también se trabaja sobre los valores en Management 3.0. Si hay unas distancias muy grandes, quizás hay que tener una conversación y entender que esa persona no tiene que estar en este equipo o en esta organización, y si no, bueno, como un paso intermedio hay que ir encontrando algunas cosas que motiven, no sé, la persona necesita libertad y yo solo quiero que trabaje de 9 a 18 y no le puedo dar eso. Bueno, ¿cuáles son los puntos intermedios en los que podemos encontrar? Puede trabajar part-time, no sé, se me van ocurriendo. Pero el primer paso que creo que muchas veces no hacemos es entenderlas. Así que bueno, gracias Ivana por la pregunta. No sé, Guille o Sergio, si quieren Sí, agregar y algo. justamente ahí, estos son los casos más interesantes porque si los valores de las personas están alineados con los valores de la cultura organizacional o qué lo motiva a la persona, está muy alineado con lo que necesita el equipo en ese momento, ahí es donde todo va a fluir y la verdad que se hace muy fácil trabajar. Donde nosotros como coaches, sobre todo, y los líderes en general, podemos intervenir con mayor impacto es en estos casos donde hay personas en donde sus valores no coinciden o no están alineados con la cultura o que no los motiva lo que están haciendo. Ese es el crecimiento y el desafío de los líderes hoy.
cómo motivar, cómo transmitir motivación, desde ser referentes, desde incentivar, desde dar el ejemplo, transmitir valores, tener esas conversaciones, entre comillas, difíciles con las personas para llegar a acuerdos, donde en esos acuerdos haya un ganar-ganar. Y para poder tener ese acuerdo hay que conocer qué motiva a la persona. Gracias, Guille. Bien, seguimos. Seguimos entonces. Vamos al segundo eje y trabajamos con equipos. Bien, entonces, seguramente ya habrán escuchado, venimos hablando bastante de los equipos autoorganizados. Y acá el tema es que en general estamos acostumbrados a trabajar de una manera no autoorganizada, una manera más directiva, una manera donde el manager, el líder, el jefe dice qué hay que hacer y cómo hacerlo. Y para pasar a una autoorganización se necesita un crecimiento tanto del equipo como del líder. ¿En qué sentido? En que las personas tienen que empezar a empoderarse y el líder tiene que empezar a delegar ese poder. Entonces, necesitamos empoderamiento, autorización y confianza del management. Y la confianza, como sabemos, se gana a través del tiempo. La confianza se construye. La confianza es bidireccional. Los equipos tienen que confiar en el líder y el líder en los equipos. Y no es que un día el líder aparece y todos confiamos, sino que esa confianza lleva una construcción y lleva un tiempo. Y con esto, ¿a qué me refiero? A que uno de los roles del líder es más importante es dedicarle el tiempo a construir esta confianza con los equipos, para que ellos puedan autoorganizarse. Bien, entonces, como decíamos, el empoderamiento requiere delegación de decisiones. Y acá hay un doble juego. Por un lado, el temor de la pérdida de poder de los gerentes y el temor de las personas que no están acostumbradas a tomar decisiones a asumir ciertas responsabilidades. Entonces, ¿qué nos trae Management 3.0 para ayudarnos con todo esto? Bueno, lo primero que nos dice es, no hay un blanco o negro, no es binaria la delegación, no es que te delego o no te delego, sino que hay varios niveles de delegación y esos niveles se van construyendo con el tiempo. En particular tenemos esta herramienta que se llama Delegation Poker, que abarca 7 niveles de delegación. Desde el primer nivel, donde la persona todavía no tomó la tarea, no tiene el expertise, no tiene el seniority, entonces le vamos a decir exactamente lo que tiene que hacer, hasta el último paso, que es el 7, donde se la delegamos completamente. ¿Y cómo se usan estas herramientas? Como decía Agus, cuando estábamos presencial teníamos las cartas y jugábamos ahí ante un caso, ante una tarea, cada uno sacaba una de las cartas y entre todos el equipo íbamos comparando a ver qué opinaba cada uno. Las que tenían acuerdo quedaban al margen y los extremos debatían para ver por qué uno decía, qué sé yo, el punto 2, vender, y el otro el punto 7, delegar, hasta llegar a algún consenso. Ahora lo podemos hacer también, podemos construir nosotros nuestras propias herramientas, pueden usar un tablero virtual, pueden usar Jamboard, compartir pantalla o la aplicación Cards de Management 3.0. Y nosotros acá queremos jugar un poco con ustedes y también practicar los estilos de delegación. Entonces ahí abrimos una página de menti.com y pueden ingresar el código. Compartí también el link, Guille. Genial. Bien. O entran El a código Menti. 329894 o el Exacto. link que mandó Agus. Y la idea es que ustedes ahora jueguen con nosotros al Poker Delegation, con este caso que escribimos acá, que es un caso muy simple para poder jugar ahora, que dice así: un nuevo equipo consta de 5 personas, ninguno de ellos con experiencia en Agile. Ellos deben crear una pequeña aplicación web de comercio electrónico. El equipo estuvo escuchando sobre el diseño emergente y te dicen a vos, sugerente, que quieren tomar sus propias decisiones sobre problemas relacionados con el diseño del software. Vos tenés un poco de experiencia con este tipo de diseño, pero no mucho. ¿Qué nivel de autoridad les das? Entonces, entrando a menti.com, pueden elegir, si en este caso elegirían la tarjeta 1, decir, la 2, vender, la 3, consultar, la 4, acordar, la 5, aconsejar
la 6 preguntar o la 7 delegar completamente. Si Bien, ustedes son el líder de este equipo, ¿qué harían? buenísimo. Ya tenemos un montón de votos. Bueno, entonces, ¿querés Sí, sí, compartir sí. la Ahí, página? ahí comparto. Buenísimo. Agrego que el que quiera ponga, no tengo permiso. Ya está, perdón. El que quiera ponga en el chat cuál eligió y por qué, pero hay una gran mayoría que opta por acordar. ¿Alguien que haya elegido esta Buenísimo. opción que quiera decirlo? ¿O alguien que quiera elegir, que quiera contar alguno de los dos que delegarían al 100%, que nos cuenten? ¿Sí? ¿Por qué lo pensaron así? Está bueno cómo se da la distribución, porque esto es generalmente lo que pasa también en los equipos, que hay una gran parte del equipo que tiene un consenso entre una o dos tarjetas y hay una dispersión en las puntas muy chiquita. Entonces, ¿qué pasa con eso? No es que esas personas están equivocadas, sino que justamente tienen una mirada diferente y en esas miradas hay información. Entonces, está buenísimo escuchar a esas personas que opinan diferente, porque seguramente nos dan luz y nos traen información que no estábamos considerando. Sí, acá había algunas variables, ¿no? Que eran que el equipo mucho no tenía experiencia, pero el líder Ujú. tampoco, ¿no? Tampoco, Se daba acá exactamente. como, bien, bueno, si alguien quiere compartirlo igual en el chat, lo esperamos, y si no, bueno, Guille, si querés, seguimos, porque como dijimos, esto es un montón, Sí, pero bueno, muchas gracias por responder. Agrego algo. Yo después dale. voy a dejar habilitado 2 preguntitas más en el Menti que van a ser para el final. Ujú. Así que bueno, después les agradecemos si las van respondiendo, puede ser offline, pero bueno, vamos metiéndole acá también para llegar. Antes de incursionar en Bueno, temas de sí, agilidad hubiera elegido acordar, pero ahora comprendo que preguntar podría tener más potencial en este contexto, dice Sonia. Gracias, Sonia. ¿Sí? Ella eligió genial. preguntar. Fíjense Bien. cómo también en la práctica de esto y escuchando a diferentes personas nos damos cuenta de cosas diferentes, de cosas nuevas. Ahora me doy cuenta de tal situación. Sí, Bien, genial. Gracias, Sonia. Ahí está, te iba a suyo, pedir. Guille. Gracias. Entonces, vamos por acá. Avísenme si ahí están viendo mi pantalla y continuamos. Sí, ahí se ve. Bien. Entonces, Sergio, ¿querés contarnos desarrollar competencias del equipo? Dale, vamos rapidito con esto. Y acá lo primero, la introducción es entender que estamos en un contexto de incertidumbre, de agilidad, estamos hablando de agilidad de negocio, donde en general trabajamos con equipos chicos, multidisciplinarios, con iteraciones, donde la entrega temprana de valor y recurrente es una prioridad, y donde la colaboración también es un pilar o un valor al cual el equipo abraza, ¿no? Entonces, estamos en un entorno donde lo que necesitamos es que la organización aprenda y se adapte, y los equipos también esperamos eso, ¿no? Aprendizaje y competencia van de la mano y, ¿cómo es? Se potencian mutuamente. Entonces, ¿qué hace que un equipo sea competente? Y lo que propone Management 3.0 son estos 5 módulos, ¿sí? Lo primero es la estructura de competencias del equipo, la cual va a estar potenciada por la comunicación, por la atención creativa, ahora vamos a explicarla, por la competencia individual y por ayudarse unos a otros, ¿sí? Esta colaboración. Avancemos, Guille. Tal vez me estoy apurando demasiado, pero estoy preocupado por el tiempo. La base. ¿Cuáles son las competencias que requiere un equipo? ¿Sí? Y la idea es hablar un poco también de cuál es el rol o de qué manera el líder va a estar colaborando con esto, ¿no? Entonces describe 4 puntos. Conocimiento del tema. El equipo tiene que conocer la materia o el producto, el negocio, perdón, en el cual se está desempeñando. Debe contar con herramientas y con la tecnología adecuada. Debe contar con los procesos y las prácticas también que dan sustento. Y debe estar dotado de habilidades blandas. En el día de hoy, donde el conocimiento está en la colaboración, es muy importante contar con habilidades blandas. Avancemos, Guille, por favor. ¿Cómo potenciamos esto? Primero, desde las competencias individuales. ¿Y cuál es el rol que toma el líder acá?
primero liderar con el ejemplo, ¿sí? La autocapacitación, el estar estimulado en aprender algo nuevo, en adquirir conocimiento, eso es fundamental. Entonces, primero liderar con el ejemplo. Alentar y habilitar el autoestudio. Alentar y habilitar, ¿sí? El líder es clave en esto de generar los espacios para que el autoestudio se presente, ¿sí? Dar recursos como entrenamiento, certificaciones, donde aquello resulta apropiado, coachar, acompañar en este proceso de aprendizaje y generar, sobre todo, un entorno de fallos y de experimentación. Entendemos que el probar y el equivocarse es un paso clave para adquirir conocimientos, para desarrollar nuestras habilidades. Comunicación. Primero, acá lo vemos desde el lado del líder y desde el lado de los miembros del equipo, ¿sí? Primero la escucha activa, y tal vez como principal herramienta la indagación. Conocer al otro, saber cómo piensa. A eso nos referimos con la escucha. Comunicación no violenta, ¿sí? Respetarnos, tratarnos bien, dar lugar a lo que pensamos, a lo que opina el otro y a nuestra... y favorecer un ámbito colaborativo y de confianza, ¿sí? Palabra confianza es clave en esto de armar equipos. Y preguntas poderosas. Recién hablamos de indagación, de preguntar. Preguntas poderosas son aquellas que invitan al otro, a quien debe responderlo, a indagar en su forma de pensar, a conocer su forma de pensar. O sea, la pregunta no atiende, el importante de la pregunta poderosa no es conocer la respuesta, sino el proceso mental que obliga a la persona a responderla. Ejemplos de alguna pregunta poderosa son aquellas que indagan sobre la manera de pensar. ¿Qué pensás de este problema? ¿Cómo te afecta este problema? ¿Qué emociones te genera? ¿Sí? ¿Qué te genera? Rabia, bronca, alegría, felicidad, ¿sí? Esas preguntas hacen que el cerebro internamente vaya haciendo nuevas conexiones y vaya desarrollando una manera de pensar e ideas propias. Sergio, Avancemos, Guille, ahí por una favor. aclaración ¿Sí? más para sumar el tema de comunicación no violenta en particular. Es un tema en sí. Hay un libro de Rosenberg, Comunicación no violenta, que es el psicólogo que desarrolló este tema, que tiene que ver con poder expresar las necesidades de cada uno. ¿Cómo puedo pedir yo, cómo hacer pedidos desde la necesidad? Es decir, detectar qué necesito para poder coordinar acciones. Entonces, pudiendo expresar primero mi necesidad, el otro va a poder colaborar conmigo, me va a entender mejor, y no es que yo le voy a decir al otro lo que tiene que hacer, sino que yo le expreso cuál es mi necesidad. Sí. Pedir ayuda. Ahora venía como un ejemplo. Me parece que... sí, ¿no hay un anterior? Perdón, ¿eh? Me está faltando el slide de ayudarnos unos a otros. Bueno, si no está, no importa. Lo comento. Ayudarnos unos a otros también es clave para esto del aprendizaje, ¿sí? El aprendizaje acá no va a estar en los libros. Hoy en día no está en los libros, no está en la experiencia de otros, ¿sí? Estamos hablando de diversidad, estamos hablando de que cada empresa va construyendo su propio camino. Estamos hablando de hablar y escuchar a nuestros clientes. Con lo cual, nosotros tenemos que ser capaces de desarrollar nuestro propio conocimiento y nuestro propio aprendizaje. Y acá está la ayuda, el ayudarnos unos a otros. Y después finalmente llegamos acá en la atención creativa. Y cuando una vez, allá lejos, me definían la creatividad como una cuestión estadística. Y mucho no lo entendía en su momento, cómo es que esto de la creatividad tiene que ver con la estadística. Y básicamente, la explicación es, si vos querés tener una buena idea, lo mejor que te puede pasar es tener muchas ideas de dónde elegir. Y la diversidad es clave para esto. Cada persona trae su cultura, trae sus historias, trae su conocimiento, trae su forma de pensar, y eso converge en diferentes ideas. Cuanto mayor sea la diversidad de personas que contamos en nuestro equipo y cuanto mayor sea nuestra habilidad para escuchar a esas personas, mayor va a ser el abanico de ideas y opciones que tengamos para elegir. Y lo último que potencia la creatividad es esta tensión creativa que se le llama,
necesitamos una atención, queremos una atención, ese estímulo, ese sentido de urgencia de querer llegar a algo. Pero acá este gráfico, si prestan atención, lo podemos dividir en dos, ¿no? Del lado izquierdo tenemos una atención, tal vez podemos resumirla con la palabra tengo, ¿no? Cuando tengo que hacer algo, estoy obligado a hacer algo, debo cumplir, ahí empiezan los miedos y una serie de emociones y reacciones que lo que hacen es contraer mis ánimos de explorar, de cometer, de animarme a probar algo nuevo, y me voy limitando y el equipo se va limitando. Cuando yo hablo de querer, qué es lo que quiero lograr, qué es lo que me gustaría lograr, la atención es diferente. Estoy estimulado, tengo una urgencia, un sentido de urgencia, pero en general abro, pido ayuda, me acepto ideas, me animo a probar, me animo a equivocar. Entonces el líder es clave en generar en estos equipos el ambiente propicio para que el equipo se sienta más motivado con esa atención creativa, con esto de quiero lograr, quiero hacer algo, ¿sí? No importa equivocarme o fallar un poco, en lugar de quedarnos en el tengo, debo y la opresión. No sé si resultó claro, ¿estamos bien? Estamos muy bien. Buenísimo. Con eso Bien. cerramos la parte de equipo. Bien, hablamos de Gracias. personas, hablamos de equipos y vamos a hablar de cultura de alguna manera, ¿no? De este ecosistema organizacional. Y ya vamos a alinear restricciones, porque básicamente en esto de la autonomía y todo lo que venimos hablando, digamos, lo que nosotros tenemos que lograr es tener claridad de cuáles son los bordes en donde los equipos pueden actuar, un poco los bordes como de alguna manera de los, pero no dicho límites como algo malo, muchas veces como lo veníamos viendo en el otro modelo, hasta acá llegás, sino un poco algunos valores, digamos, y cosas que nos permitan tener una guía, y esto es como líderes, digamos, es clave, cómo guiamos a nuestro equipo para que, por ejemplo, pueda tomar decisiones dentro de determinados bordes que nosotros les marcamos. Entonces, si querés avanzamos, la función principal del liderazgo es nutrir la cultura a través de los valores. Si querés anda avanzando, Guille, que yo voy retomando porque son varios estos. Entonces nos tenemos que preguntar, acá de nuevo el poder de las preguntas, ¿qué nos importa? ¿Qué queremos ser? ¿Cómo queremos actuar al interior del equipo y en la totalidad de la organización, ¿no? ¿Cómo definimos los valores y cómo convertimos esos valores en comportamientos y en resultados, ¿no? Y ahí teníamos un dibujito y Management 3.0 tiene mucho la metáfora del jardinero. No se crea una cultura, dice este slide, ¿no? Sucede. Es por eso que las nuevas empresas no tienen una cultura. La cultura es el subproducto de un comportamiento, ¿sí? Nosotros como líderes somos jardineros de esa cultura. ¿Y qué hacemos nosotros? Y bueno, preparamos la tierra. Yo estoy con la huerta, contaba ayer. Preparamos la tierra, preparamos el cajón, los regamos, pero la verdad como cada una de las lechugas que está en mi huerta va creciendo, de alguna manera va sucediendo, y esto es de alguna manera los comportamientos, ¿no? Nosotros vamos marcando algunos rumbos y algunos, de nuevo, límites, pero lo que sucede dentro del equipo va a ser orgánico, ¿no? Entonces, de nuevo acá el concepto de la jardinería. ¿Cómo como líderes, entonces, invitamos o desalentamos algunos comportamientos? ¿Sí? Y acá está inclusive el tema de los incentivos organizacionales. ¿Qué premiamos en nuestra organización? ¿A quién premiamos? ¿Y a quién castigamos en algún caso si hay algún comportamiento, ¿no? Entonces, esto de crear límites tiene que ver con desalentar los malos comportamientos y alentar los buenos. Esto de los kudos que vimos al principio de todo tiene que ver con esto, o sea, qué comportamientos nosotros queremos amplificar. Y bueno, la cultura está determinada por el mejor comportamiento que nosotros como líderes en cada equipo y luego los líderes organizacionales amplificamos en los comportamientos de las personas. Si querés. Gracias, Bien, Agus. me metí, ¿eh? Bien. Pasamos al quinto eje, así ya podemos ir cerrando, que tiene que ver con escalar la estructura. Nosotros hablamos de liderazgo, después hablamos de personas, de equipos, de cultura, y ahora vamos a hablar de la estructura organizacional. ¿Y por qué hablamos de la estructura? Bueno, porque la estructura, hay una frase que dice que la estructura se come a la cultura en el desayuno, ¿no? No, al Entonces, revés.
al revés. La cultura se come la estrategia en el desayuno. Peter Bien, Drucker. ahí está. Una organización debe funcionar como una ciudad. ¿Qué quiere decir esto? Que algunas directivas, algunos lineamientos, algunas ideas surgen de abajo hacia arriba, mientras que otras se diseñan de arriba hacia abajo. Y nosotros como líderes y como arquitectos de esta estructura organizacional, tenemos que encontrar el equilibrio entre estos enfoques. Y acá hay dos modelos bien marcados que tienen que ver con el modelo jerárquico y el modelo en red. Y esto no implica que uno sea bueno y el otro sea malo, sino que tienen diferentes características y la idea es poder tener en una organización, sobre todo cuando hablamos de organizaciones que tienen sectores o grupos que se dedican a la innovación y a la creatividad, un mix entre estas estructuras, porque la parte de jerarquía se basa y enfoca y habilita la especialización, la eficiencia, la centralización de las decisiones y la explotación, mientras que una estructura más en red está dirigida hacia la generalización, la efectividad, la descentralización de las decisiones y la exploración. Entonces, está bueno tenerlas a la mano para ir pudiendo ver en qué momento y en dónde aplico cada una. Otro modelo con respecto a las estructuras organizacionales es la holacracia, que tiene que ver con diseñar una organización en base a círculos. Estos círculos van a pertenecer uno adentro de otro y cada círculo va a ser como un foco de interés, un grupo dedicado a algo en especial. Este slide lo que hace es comparar un poco cómo es el modelo de holacracia versus al jerárquico tradicional. Bien, pasamos entonces a la Última mejora rama de continua. Marty. Sí, es la mejora del todo. Y para mejorar, lo primero que tenemos que hacer es aprender, ¿no? Los desafíos que tenemos es cómo optimizamos este aprendizaje y cómo celebramos el fallo. Generar un ambiente para que el fallo pueda suceder y no morir en el intento, ¿no? Avancemos, Guille. Voy a explicar rápidamente el diagrama que propone Management 3.0. Este diagrama relaciona el comportamiento con el resultado. En el eje vertical, en las columnas, vemos el comportamiento. Más a la derecha son las buenas prácticas. Cuando hacemos una buena práctica, tengo alta probabilidad de éxito, aunque sabemos que algunas veces fallamos. Y mi aprendizaje ahí es poco. Del lado izquierdo tenemos las malas prácticas o errores. ¿Sí? Si no hacemos las cosas como sabemos que deberíamos hacerlas, en general los resultados que vamos a obtener no son buenos, ¿sí? Nuestra probabilidad de fallo va a ser alta, nuestra probabilidad de éxito, algunas cosas del error haciendo el mal camino podemos aprender, pueden surgir, y el aprendizaje es poco. Lo que está diciendo, lo que propone el management, o el enfoque que propone es que en el eje en el medio, la columna en el medio, en la experimentación, cuando nos disponemos a experimentar, ya estamos predispuestos a que puede salir bien o puede salir mal, ¿sí? Entonces, en general, hacemos experimentos sobre situaciones en donde la probabilidad de éxito y fallo está más equilibrada. Y en esos casos, tanto por la probabilidad de éxito como la predisposición de los equipos, es la del aprendizaje mayor. Entonces, celebrar el fallo por sí mismo, me equivoqué, fallé, buenísimo, qué mal que me salió, buenísimo, por sí solo no pareciera tener mucho sentido. Avancemos, Guille. Quedarnos con los éxitos y solo con los éxitos tampoco, porque estoy desaprovechando la capacidad de aprender. Y si no hay aprendizaje, no hay adaptación. Avancemos, Guille. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Tener un equilibrio, un balance, ¿sí? Apoyarnos en las buenas prácticas, porque son caminos que ya recorrimos, que nos sirvieron, que nos funcionaron, pero tener también un porcentaje de nuestro tiempo y de nuestra preocupación en la experimentación. Avancemos un poco más, Guille. En la experimentación, cuando la experimentación es exitosa, estamos innovando, estamos aprendiendo algo nuevo, ¿sí? Esa innovación luego la incorporamos como nueva práctica, mientras seguimos experimentando y probando cosas nuevas. Esas son las que propone el Management 3.0, las organizaciones más creativas, ¿sí?
saber encontrar ese balance es el aprendizaje que todos tenemos que hacer, pero tengamos esto en cuenta, este es nuestro norte, vayamos probando, experimentando hasta llegar a este equilibrio. Entonces, ¿cuál es el rol del líder? Crear un ambiente a prueba de fallos, ¿sí? 3 claves esenciales. 1, probar cosas nuevas. Todo el tiempo tenemos que estar probando y ser conscientes de lo que estamos probando, ¿sí? Y saber de qué esperamos que suceda, cuándo ese resultado va a ser bueno y cuándo va a ser malo. Saber que algunas cosas van a fallar y hacer que el fallo no sea, ¿cómo se dice?, limitante, ¿sí? Que podamos sobrevivir y acomodarnos. 2 preguntas que resumen todo lo que dije y con esto estamos cerrando. 1, y es para la reflexión, para invitarlos a hacerse esas preguntas frecuentemente ustedes y con sus equipos. ¿Qué hicimos bien? ¿Sí? Foco en las buenas prácticas. ¿Qué aprendimos? Foco en la experimentación. ¿Sí? ¿Qué falló o qué podemos rescatar de aquello que falló? Así que les recomiendo quedarse con estas 2 preguntitas ahí a la mano. Y creo que estamos abiertos Gracias. a las preguntas, ¿no? Sí, si tienen algunas preguntas, acá estamos. Ahí preguntaron por la presentación. Ahí, no sé, Martín, nos escriben a Agilidad, la Sí, nos pueden compartimos. escribir al mail, tal Bien. cual, y la podemos compartir. Lo que va a quedar, sí, compartido es la grabación de esta La presentación, ¿no? grabación queda. Con el Ujú. speech completo. Así que ahí lo van a tener disponible. Bien. Acá está la agenda, bueno, de los próximos Claramente, encuentros. exactamente. Bien. Nos Semana que pueden dejar viene. preguntas, dudas, mientras tanto nos quedan unos Bien. minutitos. Y como, Sí, me parece que da- estaría bueno para cerrar un poco la charla, si tienen alguna dale, pregunta o alguna reflexión, que es lo más importante, porque nosotros podemos hablar, les contamos de estilos de liderazgo, Management 3.0, pero me parece que está bueno que ustedes nos puedan compartir si hay algo que apareció nuevo, alguna reflexión, algo que se dieron cuenta o algo que dijeron, esto está bueno, lo puedo empezar a aplicar. Aunque sea chiquito, los cambios se van haciendo paso a paso. Entonces, me parece que está bueno si los escuchamos a ustedes, pueden escribir en el chat. Ahí nos También piden que teníamos recordemos. Sí, el Menti, ¿no? Para Sí, volcar también este aprendizaje, sí. de qué se Yo llevan y qué dejo acá rescatan. link al Menti para que ahora o cuando puedan lo dejamos abierto. 2 preguntas, que es qué se llevan y qué les gustaría, digamos, o qué pueden aplicar mañana, es la pregunta, u ujú. hoy. Acá hay una pregunta, ¿cómo hacemos para implementar estas cosas cuando los líderes manifiestan no tener tiempo por carga de trabajo? Ahí yo lo que sugiero es entender, digamos, qué trabajo tienen los líderes, además del de liderar a la gente, porque posiblemente, digamos, estamos como, y esto pasa en muchas organizaciones, creo que lo vemos, subestimando el trabajo que implica trabajar con los equipos versus el trabajo operativo, ¿no? Lo que sugiero yo personalmente es revisar esto y quizás algo relacionado con la delegación que pueda ayudar a esos líderes también a tener menos carga de trabajo, que esos líderes reflexionen y se pregunten cómo están organizándose, qué están delegando, qué no, que los permita ayudar a dedicarse a lo que es más importante, como el de los primeros slides, que son las personas. Sí, y acá, Agus, agrego, Sí, porque parece que liderar no es trabajo, no forma parte claro. del trabajo. Entonces, si tenemos el rol de líder, justamente creo que lo más importante es poder liderar y hacer que el equipo crezca para que tengamos mejores resultados. Bien, comparto el link acá al YouTube de Sí, Practia. ahí hago énfasis en esto de que el conocimiento no lo tiene el líder, no está en el líder, ni la capacidad de resolver o entregar valor, no la tiene el líder, la tiene el equipo. La habilidad del líder va a ser bueno si es hábil extrayendo al equipo esos conocimientos, haciendo que el Ujú. equipo genere sus propios conocimientos y entregue valor, trabaje de manera eh, unida, ¿sí? Trabaje como equipo. O sea, el Bien. líder hoy desarrolla equipo. Acá Pablo hace una reflexión, una pregunta, la leo. Creo que muchos nos manejamos en organizaciones híbridas, donde iniciativas o proyectos de este tipo conviven con una estructura diferente. Es el desafío, es su reflexión. Y después tiene una pregunta, dice, muchas veces las modalidades de trabajo ágil vienen de áreas IT. ¿Ustedes lo ven así?
podemos hablar Sí, de los sí, inicios de la agilidad. claro, sí, hoy en Haití está más desarrollado, un poco por historia y por la tecnología. La tecnología se presta mucho a eso también, ¿no? Sí, Sin pero embargo, yo hoy vengo por hoy remándola es en muy, áreas que muy, no muy son común de Haití. ver agilidad en otras áreas que no tienen que ver con Haití. La semana pasada fue Ágiles 2020, el Congreso Latinoamericano de Agilidad, y la verdad que la cantidad de charlas que hubo y aplicaciones de agilidad y cultura ágil sobre dominios que no tienen nada que ver con Haití, pero nada que ver, fue fantástico. Mucho de otro tipo de situaciones, otras aplicaciones en la educación, vi mucho, bueno, en recursos humanos también, ¿no es cierto, Agus? Estamos con el tema de agilidad en recursos humanos, y es verdad, como dice Sergio, tal vez nació en Haití, pero hoy por hoy, 2020, está muy expandida. Sí, y acá María del También Carmen creo que agrega hay en el una... chat que está trabajando agilidad con artesanos. Qué interesante Totalmente. ese caso, Estaría bueno María del conocerlo, Carmen. ese Después ejemplo, ¿no? charlamos. Sí, Sí, muy sí. buena. Lo que iba a decir, de lo que hablamos hoy, nada se reduce a Haití o se limita en Haití. Absoluto. Y creo que cuando hablas de agilidad hay una base que es ¿cómo es? Nada, esta transformación cultural, esto de amigarse con el cambio, esto de trabajar distinto, de vernos distintos y relacionarnos distintos, eso es cross tecnología, cross negocio, cross todo. Tiene que ver con las personas. Digo, creo que esa es la base. A partir de ahí construimos y tal vez Haití tenga un set de herramientas y prácticas más maduras. Sí, si entramos a DevOps, si entramos a automatización que otras áreas, pero la base me parece que es las personas, que son las personas, es común. Ujú. Y es por donde hay que empezar, por lo menos ya es opinable, ¿no? Pero estamos acá, estamos filosofando, ¿no? Sí. Sí, Para mí sí. hay que empezar por ahí. Es nuestra Pero, opinión. claro. Y acá hay otra pregunta, la leo a ver qué se nos ocurre. Andrés pregunta, más allá de las cartas, ¿qué herramientas o rituales permiten despertar estos cambios? Gracias. Yo pienso que, no sé si es una herramienta o un ritual, pero este año nos permitió despertar un montón de cambios. Digamos, de repente todo lo que hablamos de autonomía, bueno, no hablamos exactamente de confianza, que es la base de muchas de estas cosas, en la manera de trabajar que nos trajo el COVID a muchas organizaciones, que fue trabajar desde casa, me parece, nos dejó muchos aprendizajes. No sé si opinan igual, o alguno que se le ocurre alguna herramienta puntual o algún ritual para Sí, compartir. no. Poner una No, en realidad el reunión ritual, a... perdón, ahí opino, digo, Vamos, Martín. más que, más que rituales, generar hábitos, digamos, ¿no? Empezar a generar la cultura esto que hablamos comentaban los chicos, de por ahí fallar, de aprender, de entender qué hicimos y qué aprendimos, más que un ritual, es empezar a generar ese hábito. Eso genera un hábito en el día a día y hay que empezar a hacerlo, digamos, ¿no? Eso se genera con el haciendo, con el practicando, con el equivocarse y con ir mejorándolo. Así que más que rituales, generar hábitos, ¿no? Generar hábitos Bien. de nueva cultura. Acá nos tiran por cucaracha una asistente amiga, estructuras liberadoras, dice, son una serie de prácticas de tecnologías sociales que nos permiten trabajar con los equipos y escuchar y desarrollar la inteligencia colectiva, así que también las usamos y las recontra recomendamos. A ver, acá hay una pregunta, ¿sigo? Hay una pregunta. Dale, quedan 2 minutos más. ¿Es más esfuerzo de los líderes motivar equipos híbridos presencial en casa o facilitó? En mi experiencia, el híbrido es un poquito más complicado que el que todos estemos en la misma condición, porque la comunicación es distinta, digamos. O sea, nosotros veníamos trabajando, por lo menos en Practia, hablo de Practia dentro de Practia, con equipos híbridos, y esto de que todos estamos en iguales condiciones mejoró sobre todo la comunicación entre los equipos. Hay que diseñar el tema de los equipos híbridos. Quiénes se ven, quiénes están afuera, requiere un poco más, creo que requiere bastante trabajo más de diseño. Sí, hay que tomar la experiencia que nos dejó, que nos está dejando esta situación y ver cómo
ese nuevo modelo de equipos, estoy entendiendo acá, ¿no? Por la pregunta entre presencial y Sí, remoto. sí, Bueno, ¿qué tomamos de lo que aprendimos en estos meses para de alguna manera simularlo, por más que tengamos personas físicamente en un mismo lugar y otras no, ¿no? Me parece que hay que buscar total. ese aprendizaje y tratar de simularlo desde ese lado. Y hay un comentario de Sonia que lo quiero agregar porque me parece muy importante. Las cartas y lo que exponen son disparadores, esperen que se me corrió, son disparadores para conversaciones, que en manos de un buen facilitador son muy poderosos. Las conversaciones comienzan con las cartas, por sí misma no hacen mucho en mi opinión. Sí, Sonia, la herramienta son las conversaciones, definitivamente. Está siendo grabada, sí, está en el canal de YouTube y nos preguntan sobre disciplina de Agile, pero ya nos fuimos. Ya ¿Ya hablamos estamos de ahí. disciplina de Agile en este foro? Si no, queda Discipline para el Agile próximo no ciclo. Todavía hablamos, no. no Todavía hablamos, no. pero lo tomamos, lo tomamos el punto porque no hablamos de Discipline Agile, está Bueno, bueno el punto, anotalo para Está la bueno. agenda de marzo. lo vamos a Ahí agregar está. en la agenda, está bueno, está bueno. Bueno, ahí ya Bien. estamos Muchas con el gracias a horario todos. justo, ¿eh? Genial. Gracias, Estamos con el horario gracias. justo, Gracias por la gracias a todos por participación. sumarse. Bueno, nos vemos en la próxima charla y queda igual el Gracias. mail, Sí. agilidad_r @practica.global para que nos puedan escribir y bueno, hacer llegar por ahí un poco lo que nos quedó en el tintero acá de preguntas. Bien. Y en el canal de YouTube, esta grabación, creo que ya mañana ya debe estar. Bueno, gracias, compañeros. Un Bueno, placer. equipo, muchísimas Hasta la gracias. semana que viene. Gracias a Muy todos. bueno, gracias. Adiós. Chau, Chau, chau. chau. Chau, chau.